Bienvenidos al curso de Seminario Taller de Tesis 1. Quien le habla es el magíster Fernando Cornejo Sánchez. Y el día de hoy les voy a explicar cómo elaborar preguntas para un cuestionario. Los contenidos para este trabajo es conocer los tipos de pregunta, saber cómo elaborar preguntas cerradas y simples, elaborar preguntas cerradas con múltiples respuestas, elaborar preguntas abiertas y elaborar preguntas cerradas o abiertas en conjunto. Vamos a ver cada una de ellas. Los tipos de preguntas para un cuestionario son dos: preguntas cerradas, preguntas abiertas. Las preguntas cerradas pueden ser o se pueden caracterizar por que son preguntas cuyas alternativas de respuesta son limitadas. Estas pueden ser preguntas cerradas simple y preguntas cerradas con múltiples respuestas. Las preguntas abiertas, como lo indica su nombre, son preguntas que solamente el que va a exponer o el que va a ser entrevistado puede asumir una gran cantidad de respuestas. Las preguntas pueden ser abiertas simples o preguntas combinadas. ¿Cuáles son las ventajas de elaborar una pregunta cerrada simple? Veamos a continuación. En primer lugar, tenemos que considerar que estas preguntas son delimitadas, son fáciles de contestar y fáciles de registrar. Es decir, podemos codificar, podemos interpretar, podemos analizarlo de una manera muy fácil. Otra de las ventajas que es importante es que no se necesita de entrevistadores muy especializados. ¿Cuáles entonces son las desventajas de elaborar una pregunta cerrada simple? Es que en algunas ocasiones estas respuestas pueden ser forzadas, o en algunos casos estos tipos de respuestas impiden clarificar un poco más las respuestas. Veamos un ejemplo de pregunta cerrada. Podríamos preguntar: ¿estudia actualmente? Tenemos en este caso respuestas dicotómicas, es decir, dos respuestas, sí o no. ¿Qué entendemos por pregunta cerrada con múltiples respuestas? Su mismo nombre lo dice, tenemos una serie de alternativas de respuestas. Las ventajas, es la más importante, es que hay muchas posibilidades de respuestas. Y su desventaja es que muchas de estas respuestas pueden complicarse para el análisis a la hora de recolectar los datos. Veamos un ejemplo. Si preguntamos ¿a qué hora del día usted de su hogar para ir a su trabajo va a la escuela? Indique la hora con una precisión hasta de 5 minutos. Como ustedes pueden darse cuenta en el ejemplo, tenemos 7 alternativas, donde el entrevistado puede colocar más de una respuesta. Otro ejemplo. Veamos la pregunta. ¿En qué sectores cree usted que el gobierno debe invertir más? ¿Podría usted ordenar las siguientes tarjetas de sectores colocando en el primer lugar aquel sector en que el gobierno debería invertir más? En este tipo de respuestas nosotros, o en este caso el entrevistador, puede elegir más de una respuesta. Es decir, podría elegir 1, religión, 2, minería y educación. En este caso, se le está pidiendo al entrevistado que ordene según sus méritos. Veamos ahora las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas pueden ser o pueden tener ventajas y pueden tener desventajas. ¿Cuál es la ventaja de una pregunta abierta? En la pregunta abierta, en este caso, el entrevistado puede asumir con bastante tranquilidad o puede responder con bastante tranquilidad según sus palabras. Puede haber un mejor contacto entre el entrevistado y el entrevistador. Mientras que en las desventajas podríamos decir que va a existir una dificultad para anotar e interpretar para recolectar los datos.
Veamos un ejemplo de pregunta abierta. ¿Cuáles son a su juicio las principales éticas que un profesor contemporáneo debe tratar de desarrollar en sus alumnos? La respuesta puede ser infinita, porque dependerá en este caso del conocimiento que tiene el entrevistado. Nosotros podemos elaborar dentro de nuestro cuestionario preguntas cerradas y preguntas abiertas. Aquí vamos a ver un claro ejemplo. Veamos. Si tenemos una pregunta, la pregunta 59 decimos, ¿lee usted diarios y revistas? En este caso tenemos dos tipos de respuestas, sí, no. En este caso estamos hablando de respuestas dicotómicas. Pregunta 60, ¿cuál es el diario que más lee? En este caso se le está dando más de una opción para que marque el entrevistado. Y veamos la pregunta 62. En la pregunta 62 se formula, ¿qué partes en particular le gusta leer? En este caso le estamos formulando una pregunta abierta. En su defecto, podríamos decir que un cuestionario puede tener preguntas cerradas y preguntas abiertas. Sin embargo, también podemos hablar de las llamadas preguntas encadenadas. ¿En qué consisten las preguntas encadenadas? Las preguntas encadenadas consisten en reforzar una pregunta anteriormente dicha. Por ejemplo, si tenemos una pregunta como, si usted tuviera que definir sus intereses en asuntos políticos, usted diría que está muy interesado o no muy interesado. Supongamos en este caso que el entrevistado responda, no muy interesado. ¿Qué podríamos hacer? Para conocer un poco más la respuesta del entrevistado, colocaremos una pregunta adicional y formulamos. Si contestó no muy interesado a la pregunta 70, ¿está usted un poco interesado o no le interesa nada? Y le damos dos preguntas. A eso llamamos preguntas encadenadas. Finalmente, podríamos hablar de preguntas de conocimiento. Las preguntas de conocimiento también pueden formar parte de la elaboración de un cuestionario. Y veamos un ejemplo aquí. Aquí tenemos una pregunta en la cual se le da al entrevistado para que pueda, según su conocimiento, clasificar a qué campo de conocimiento tiene cada uno de estos protagonistas. Por ejemplo, la política, las artes, la música, la literatura y la ciencia. Como ustedes se han podido dar cuenta, nosotros podemos elaborar en un cuestionario preguntas cerradas como preguntas abiertas. Eso es todo y agradezco de su participación.